Hoy vamos a tener la primera parte de la conferencia 380 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. ¿Habrá segunda parte? Sí. La habrá, si Dios quiere, porque hay muchas noticias. Y una vez más vamos a ir viendo cómo en pocos días desde que presentamos la anterior conferencia de noticias no paran de producirse las mismas que se van aconteciendo continuamente, que tienen que ver con la profecía. Siempre se van añadiendo datos nuevos, confirmando que la profecía no va a fallar. Y desde luego lo estamos teniendo delante nuestro y tanta gente no se da cuenta de ello, no lo percibe porque desconoce la auténtica profecía bíblica. Una vez más vamos a demostrar su cumplimiento y a prepararnos porque esto indica algo que se aproxima inminentemente y es el retorno de Cristo. Vamos a empezar. Directamente vamos por la primera de las noticias que tiene que ver con Europa, concretamente con Kosovo. Al menos 3 muertos, incluidos 2 menores, por disparos contra un autobús escolar. Ya veis qué panoramas hay y que tantas veces le van a afectar hasta a los niños. Y en relación a las profecías de Isaías, Daniel, Apocalipsis, las que tienen que ver con la situación en Oriente Medio y lo que va a acontecer justo antes del retorno de Cristo, que claramente estaba profetizado tantos años atrás. Mirad qué noticias, que terminan de ir confirmando lo que era de esperar. Israel, las maniobras con Estados Unidos y los países del Golfo son preparativos para un enfrentamiento militar con Irán. ¿Cuántas veces hemos dicho que es uno de los objetivos de Estados Unidos y de sus aliados? ¿Por qué creéis que Israel estaba haciendo tantos tratos con los países del Golfo precisamente? No era porque sí, aparte de negocios, evidentemente, tenía implicación militar. Y para ir con un aliado, no, contra alguien que precisamente es su archienemigo, que es Irán. Y ya sabéis la unión entre Israel y Estados Unidos. Bueno, pues todo va llegando. Recordar la conferencia número 7, corría el año 2006, cuando presentamos que esto era otro objetivo y ya lo dijimos en ese momento. Atención también a esto. Warren Buffett, Ray Dalio y otros magnates financieros apuestan por los sectores petrolero, bancario y de defensa. Reconocidos inversores compraron o decidieron no vender las acciones de las empresas de estas esferas. Fijaos que se habla tanto, ¿no? El petróleo se va acabando, ya no se debe extraer por el cambio climático y bla, bla, bla. Y en definitiva, ya veis que los grandes inversores saben que el petróleo seguirá siendo el negocio hasta el fin. Y aparte del sistema bancario y de defensa, sistema militar. Ya lo sabéis, las profecías nos venían a decir que el último gran conflicto viene dado por petróleo y gas también. Los pioneros adventistas ya hablaban de ello hace muchísimos años y evidentemente si esto no tuviera nada que ver de negocio hasta el final, ese conflicto no aparecería en escena. Pero fijaos, saben dónde invertir, saben que es necesario que eso sea así porque a ellos les va a dar un rédito tremendo. Israel y Jordania firman acuerdo con mediación de Emiratos Árabes Unidos para intercambiar energía solar y agua. Sí, en Jordania hay una gran extensión de terreno y se pueden hacer muchas plantas de energía solar que van a ayudar a llevar electricidad a Israel. Y a cambio, Israel va a poner desalinizadoras para tener agua potable, que hace mucha falta en Jordania. Sí,
Y nos lo decía Isaías, no, nos lo decía Daniel concretamente, capítulo 11, versículos finales, cuando hablaba de 3 naciones o 3 pueblos que son la actual Jordania, tal como mostramos en esa conferencia que antes os he citado. No recibirían los ataques del rey del norte porque terminarían siendo aliados, a pesar de que mucha población de Jordania, que evidentemente son del mundo islámico, pero que son palestinos refugiados allí, que provienen de la zona de Israel, se han opuesto totalmente a este acuerdo. Pero se ha hecho y se sigue adelante. Rusia, China y la India condenan el proteccionismo comercial y las sanciones unilaterales. Una vez más, ya veis qué grandes naciones son las que están trabajando ahora unidas por cuestiones comerciales, negocio evidentemente, y contra el tema de sanciones unilaterales que tiene que ver básicamente con lo que hace Estados Unidos sobre estas naciones y otras. Una vez más, las profecías delante nuestro, la misma conferencia, mirad, porque ya hablábamos de esta cuestión, todo se va preparando delante nuestro y muchos aún lo ignoran o quieren ignorarlo. Fijaos bien lo que dice aquí. Rusia, China y la India condenan el proteccionismo comercial, la práctica de sanciones unilaterales políticamente motivadas y el uso de la fuerza en asuntos internacionales, afirmó el canciller ruso Sergei Lavrov en una reunión virtual con sus homólogos de ambos países este viernes. A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, también condenó la unilateralidad y el proteccionismo. Asimismo, enfocó sus críticas en el antiglobalismo, el hegemonismo y la política desde las posiciones de fuerza que juntos desafían la paz y el desarrollo mundiales. China va a trabajar con Rusia y la India en el marco de la transparencia, la solidaridad y la colaboración dentro de este formato trilateral, adelantó Wang. Entre otras prioridades de la acción conjunta, el canciller chino citó la necesidad de contribuir a la democracia en las relaciones internacionales, hacer frente a la pandemia, estimular la recuperación económica, apoyar la paz y la estabilidad global. En este mundo cambiante y complejo, China, Rusia y la India pueden hacer y harán su aportación apoyándose en sus propias decisiones y fuerza, agregó el jefe de la diplomacia china. Por su parte, el canciller indio, Subrahmanyam Jaishankar, resaltó la importancia de reconocer el mundo como una familia. ¿Os suena esto también a algo que dice el Papa? Qué curioso. Y abogó por un enfoque al desarrollo global orientado al ser humano sin dejar a nadie atrás. También propuso colaborar en la entrega de ayuda humanitaria para el pueblo afgano. En el comunicado final, los ministros reiteraron su compromiso con la cooperación entre los 3 países, que tendría una repercusión positiva en la seguridad y el desarrollo mundial. China, Rusia y la India. ¿Cuántas veces no hemos hablado a lo largo de todos estos años de que podían ser las 3 potencias que se juntaran para el conflicto final contra Estados Unidos y sus aliados? Todo va llegando, todo va llegando. Y aún tantos cuando decíamos esto, incluso pastores adventistas nos decían que esto no podía ser, que esto no iba por aquí, que esa interpretación literal de Daniel 11 era una locura, pero jamás pudieron demostrar lo contrario. Cuando se les presentó, no supieron dar razón de lo contrario. Y las evidencias día a día dan la razón a la interpretación correcta que ya decían los pioneros adventistas en su momento. Lástima que mira por dónde la Iglesia adventista ya no es lo que era, porque ha cambiado hasta sus interpretaciones proféticas de antaño, las buenas. Por eso nos toca a nosotros decir la verdad. Washington y Pekín se encuentran en una carrera de armas hipersónicas, declara el secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Una vez más, ya veis, el continuo conflicto entre unos y otros. Y por si fuera poco, la actitud armamentista de la OTAN provoca advertencias de Rusia y China. ¿Nos damos cuenta? Estados Unidos y sus aliados, la OTAN por un lado, Rusia y China por el otro, es un continuo. Y la tensión no cesa. Bien, mientras vamos viendo el cumplimiento de esas profecías, que aún no han llegado a su clímax, evidentemente, ya llegarán ya. Vamos a por el apartado de ciencia y tecnología. Sí, todo va avanzando, es necesario ese conocimiento de la ciencia y la tecnología
para que también se desarrolle el conocimiento profético y, desde luego, es algo que va en conjunción muchas veces, no solo va por separado. Pero el texto bíblico en sí hacía referencia al aumento del conocimiento profético. No olvidemos eso. Las palabras utilizadas en el hebreo dan esa perspectiva. Pero es cierto que, a su vez, la ciencia y la tecnología en el mundo también avanzan, porque una cosa debería ir acompañada a la otra, evidentemente. Mirad, nuevo avance contra el cáncer cerebral incurable. Logran activar una proteína que mata las células cancerosas. Fantástico, ¿eh? Gracias a Dios que aún hay avances tecnológicos que sirven para algo positivo. Pero atención a esto, porque esto ya es más conflictivo. Crean robots vivientes capaces de reproducirse. Ya estuvimos hablando un poco sobre esto que se estaba buscando y que se hacía con algo extraído de las ranas. Sí, de las ranas. Mirad qué vamos a leer en este artículo porque es sumamente interesante. La gente ha pensado durante bastante tiempo que hemos descubierto todas las formas en que la vida puede reproducirse o replicarse. Pero esto es algo que nunca se había observado antes, señaló el biólogo Douglas Blackistone. El grupo de científicos de Estados Unidos que creó los primeros robots vivientes o xenobots a partir de células vivas de embriones de rana, recientemente descubrió que son capaces de autorreproducirse. Bien, esto lo podríamos haber puesto en este apartado o también en el apartado de como en los días de Noé, que también hacían manipulaciones genéticas, ¿eh? Asimismo, los investigadores de las universidades de Vermont, Tufts y el Instituto Wyss de Ingeniería de Inspiración Biológica de la Universidad de Harvard aseguraron que se trata de una forma completamente nueva de reproducción biológica, diferente de cualquiera que la ciencia tenga constancia en organismos animales o vegetales. La gente ha pensado durante bastante tiempo que hemos descubierto todas las formas en que la vida puede reproducirse o replicarse, pero esto es algo que nunca se había observado antes. Esto es lo que señaló ese biólogo. En un comunicado emitido este lunes, los especialistas revelaron que los biorobots logran encontrar células individuales, reunirlas en su boca, entre comillas, y tras unos días obtener nuevos xenobots idénticos a ellos, que una vez se liberan, también repiten el proceso. Con el diseño correcto se replicarán espontáneamente, dijo el científico Joshua Bongard. Y mirad, parece el comecocos, ¿eh? El Pac-Man, de esas maquinitas tragaperras de hace años. Pues bien, mirad, aquí lo tenéis, un organismo padre, entre comillas, diseñado por inteligencia artificial, forma de C en rojo, una C que aquí vemos al revés, junto a las células madre que se han comprimido en una bola, descendencia, entre comillas también, claro, que es de color verde, que es esa bolita que veis ahí. Impresionante, ¿eh? Bueno, pues mirad, por su parte Sam Kriegman, el autor principal del nuevo estudio, explicó que inicialmente se crearon los xenobots padres con forma de Pac-Man, que a su vez generaron hijos, quienes generaron nietos, quienes crearon bisnietos, quienes generaron tataranietos. Tenemos el genoma de la rana completo e inalterado, agregó el biólogo Michael Levin, pero no dio indicios de que estas células puedan trabajar juntas en esta nueva tarea de reunir células separadas y convertirlas en autocopias funcionales. Los investigadores comentaron que la replicación cinemática, a pesar de ser bien conocida a nivel de moléculas, nunca antes se había observado en células u organismos completos. Sin embargo, aseguraron que a pesar de que el hallazgo pueda generar preocupación o incluso terror en ciertas personas, en realidad no debería de verse como una amenaza. Lo que representa un riesgo es la próxima pandemia, acelerar el daño al ecosistema causado por la contaminación, intensificando las amenazas del cambio climático, señaló Bongard. Este es un sistema ideal para estudiar sistemas autorreplicantes. Tenemos un imperativo moral de entender las condiciones bajo las cuales podemos controlarlo, dirigirlo, apagarlo, exagerarlo, dijo. Ya veis, para ellos esto no es una amenaza de nada y que las amenazas es lo que nos ha dicho aquí, que si la pandemia, ecosistema, contaminación, cambio climático, y esto no. Bueno, casi nada. Pues veremos qué terminan haciendo con todo esto. Pero atención también a este nuevo invento. Crean una cámara del tamaño de un grano de sal grueso, capaz de tomar imágenes a color con gran nitidez. Ya veis aquí la imagen. ¿Y para qué servirá esto? Os podéis preguntar. Bueno, mirad, la calidad de las imágenes captadas por el dispositivo
es comparable con la obtenida por la lente de una cámara compuesta convencional, a pesar de ser unas 500.000 veces más pequeño. Aquí veis una explicación más, me lo salto para ir directamente a la parte que me interesa mostraros. Bueno, aquí veis más fotografías con el sistema actual, la tecnología actual, la de la izquierda, y con esta, bueno, la imagen de la derecha, podemos ver que es un cambio radical, qué calidad de imagen la de la derecha con esta cámara, ¿eh? El uso de estos dispositivos, conocidos como sistemas de nanoóptica neural, podría revolucionar el mundo de la medicina, al abrir la posibilidad de desarrollar robots médicos capaces de diagnosticar y tratar enfermedades e incluso realizar procedimientos mínimamente invasivos. Del mismo modo, al usarse grandes matrices de filamentos, se podrían convertir las superficies individuales en cámaras de altísima resolución, de modo que ya no se necesitarían 3 de estas en la parte trasera del teléfono, sino que toda la parte trasera se convertiría en una cámara gigante. Ya veis la aplicación que también le pueden dar a esto. ¿Cómo avanza la ciencia? Toda la tecnología. Bien, y ahora entramos en esos apartados que ya no son tan agradables, de noticias que suelen ser más conflictivas, y estas tienen que ver con Latinoamérica, algunas de ellas en Brasil. Los vecinos de una favela en Río de Janeiro encuentran 8 cadáveres arrojados en un manglar tras una operación policial. En Cuba, atención a esto, sacerdote expresa temor de que el rechazo a la dictadura pueda volverse violento en Cuba. Ya sabéis que el catolicismo ahora está apretando allí, especialmente también los propios jesuitas, para cambiar otra vez el sistema político en Cuba. Qué curioso. Primero, como ya lo hemos comentado tantas veces, los jesuitas suben a los Castro para imponer todo ese sistema, y ahora, después de todos esos años, la cosa está revirtiéndose y provocando una situación que verdaderamente puede generar un caos tremendo. Pero a los ojos del pueblo se van a ser vistos como los liberadores, los propiciadores de un cambio radical que pueda salvar a toda una población. Desde luego, como juega el Vaticano es impresionante. Y claro, evidentemente esto lo hace de la mano también de Estados Unidos, ¿cómo no? En fin, que el Vaticano, si sabe hacer algo, es moverse muy bien. Y en México encuentran 8 cadáveres colgados en el estado mexicano de Zacatecas horas antes de la visita de López Obrador. Bueno, y estas son algunas de las cosas que pasan por esas tierras, claro. Guerras y rumores de guerras es otra profecía que dijo Jesús. Pues bien, Moscú alerta que Ucrania ha desplegado la mitad de su ejército en la zona de conflicto en Donbass. Y esto, una vez más, problemas, porque parece ser que se está preparando, como dicen, otra vez guerra en ese lugar. Ucrania, con la cuestión rusa, y los aliados de Estados Unidos, de la OTAN, pendientes de todo ello, también posicionándose cerca de esos lugares. Los equipos militares de unos y otros están cada vez más en esa zona. Vaya noticias, vaya noticias. Pero, como sabemos, guerras y rumores de guerra. Así sería al fin del tiempo también, pero no sería la última gran guerra, ¿eh? Jesús lo dejó claro. Pero esto tiene connotaciones de los que van a participar en la última, eso sí. Profecías también sobre animales muertos, nos lo decía el texto. Antes del fin va a suceder que muchos animales van a morir. Solo os pongo algún caso suelto. Cientos de crías de foca gris mueren en una reserva natural británica tras el paso de la tormenta Arwen. Y ahora una de esas noticias que no sabes cómo calificar, que pones como un interrogante porque te quedas con una cara que ya os podéis imaginar. Mirad esto, modelo brasileña que se casó consigo misma decide divorciarse por un tercero. 3 meses después de anunciar su sologamia, conoce a una persona y rompe con ese vínculo. Bueno, hay cosas que desde luego se escapan a la comprensión de la sensatez en un cerebro. Pero bueno, es lo que hay. Cosas raras que no sabes cómo calificar. Bueno, ahora mira, tendrá pareja. Hay que mirar la parte positiva. Como en los días de Noé, Sodoma y Gomorra, ¿qué había en esos días? Pues ya os podéis imaginar, se hacía lo que le daba la gana prácticamente a cada uno y nada bueno.
pasaban de todo, como se dice aquí, y además la maldad abundaba, sus pensamientos iban en continuo sobre eso, la violencia llenaba la tierra. Y bueno, vamos a ver una vez más noticias de este tipo. 3 adolescentes son entregados por sus padres a la policía tras grabarse golpeando brutalmente a un anciano. Y además, sin motivo alguno. No os paso el vídeo porque desde luego es, en fin, incalificable. Se acercan a este anciano que estaba por allí, pasan y le dan unos puñetazos tipo boxeo que lo tumban y queda totalmente tendido en el suelo ipso facto. Gracias a Dios, los padres, que ya deberían estar hasta el moño de sus hijos al ver estos comportamientos, se supone, los entregan a la policía. Vaya panorama, ¿eh? Vaya panorama. Y esto también, anda que... Cuando Harry encontró a Santa, el servicio postal noruego lanza un comercial con un Papá Noel homosexual. Y la que se ha liado con esto, claro, ya os podéis imaginar. El vídeo publicitario se estrena coincidiendo con el 50 aniversario de la despenalización de la homosexualidad en el país escandinavo. Bueno, pues evidentemente si querían promoción de lo suyo, lo han conseguido a la perfección, porque se han desatado una de comentarios en pro y en contra impresionantes. Pero ya recordaréis esas palabras de Jesús, que retrocedo en Isaías 5:20, ¿son palabras de Jesús? Bueno, es el que da la profecía, pero él no estaba citando esto de su propia boca, sino que es Isaías el que lo recoge, Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y ahí entran un montón de cosas. Y ahora viene la racha de noticias tan poco agradables que tampoco las ponemos todas, sino las más significativas. Y que una vez más, os digo, estad atentos a la última cita que voy a mostrar de Ellen White, lo que escribió en 1914 al respecto, porque desde luego lo está clavando a la perfección después de tantos años. Empecemos. Accidentes. Un helicóptero de la policía colombiana se estrella en Cundinamarca, dejando 3 muertos y 2 heridos. El choque de un autobús de peregrinos contra una vivienda en México deja al menos 21 muertos y decenas de heridos. Al menos 5 muertos al caer un autobús por un barranco en Nepal. Más desgracias, al menos 46 muertos, entre ellos 12 niños, al arder un autobús en Bulgaria. No pudieron salir de allí. Tema migrantes. Mueren 27 de ellos al naufragar en el Canal de la Mancha, la embarcación con la que intentaban llegar al Reino Unido. ¿Y terremotos? Pues ha habido alguno de muy fuerte. Se registra en Perú un sismo de magnitud 7,5, 7,5. Además del noreste de Perú, los temblores se sintieron incluso en varias ciudades de la Sierra, Costa y Amazonia ecuatoriana. O sea, abarcó más de un país, una zona extensa. Y sé que precisamente ha afectado al lugar donde estamos emitiendo por televisión, en Tarapoto, en Perú. Y he recibido comunicación de la persona representante nuestra allí diciendo cómo sintió que la casa parecía un flan moviéndose. Y claro, han habido víctimas también. Desde luego, ya estamos viendo que la magnitud de los terremotos no son pocos en cantidad y también, entre comillas, en calidad, ¿me entendéis? En magnitud. Incendios. Una fuga de gas en una mina de Siberia causa 52 muertos. Los muertos en el incendio de un local Ocupa de Barcelona son una pareja pakistaní y sus 2 hijos de 3 años y 4 meses. Sí, el tema de Ocupas, que se ponen a vivir donde pueden, en locales vacíos, donde sea, y luego pasan además estas cosas. Lluvias e inundaciones. Un desastre que ocurre una vez en 500 años. Históricas inundaciones arrasan una provincia de Canadá. Ya ves las imágenes, ¿eh? Y allí mismo, 4 muertos al menos en el oeste de Canadá por fuertes inundaciones y deslizamientos. Al menos 30 muertos o desaparecidos en inundaciones en India. Y el tema de huracán o vientos huracanados, mejor dicho, sería: desploma una torre de reloj en Turquía, en Estambul concretamente, y un conductor se salva por segundos de ser aplastado. Y el vídeo es tremendo cuando lo veis, pero además salen volando techos,
bueno, mil y una cosas. Fue de una velocidad, dicen, de 160 kilómetros por hora esas rachas de viento. Y ahora una cosa curiosa sobre el cambio climático. Mírate esto. Desesperado, un médico diagnostica con cambio climático a una mujer en una primicia mundial. Una mujer canadiense se ha convertido en la primera paciente del mundo a la que se le diagnostica que padece el cambio climático, después de que desarrollara dificultades respiratorias tras la histórica ola de calor del pasado verano. El doctor Kyle Merritt, que trabaja en el servicio de urgencias del Hospital de la Columbia Británica, dijo que su diagnóstico a la mujer de unos 70 años era su intento de poner nombre a lo que estaba viendo. Por tanto, ya hay la primera diagnosticada que dicen que tiene cambio climático, como una enfermedad o como consecuencia del cambio climático tiene enfermedad. Si esto ya empieza así, ya podréis empezar a ver estadísticas que van a cambiar drásticamente del por qué mueren unas personas aquí o allá, con todo lo que implicará que se apriete más sobre este tema. Ahora noticias para Estados Unidos. Al menos 5 muertos y más de 40 heridos, varios de ellos niños, en un atropello múltiple en un desfile navideño. Y parecía, por lo que contaban, que estaba huyendo de la policía después de haber hecho alguna fechoría. Y pasa por ese desfile que estaban todos tan tranquilitos y felices y terminó arrasando de este modo. 3 muertos y 8 heridos en un tiroteo en una escuela secundaria en Michigan. Y era un chaval de 15 años. Y esto allí, ya veis, es un continuo. Vaya. Y ya en la recta final de la conferencia de hoy, esta primera parte, tema para Israel. Y lo de siempre, y solo os pongo uno de los casos. Terror en Jerusalén, un israelí asesinado, 4 heridos. Ya sabéis, el terrorista, un palestino, y así cada 2 por 3. Pero atención ahora porque finalizamos ya con esta noticia que tiene que ver con el tercer templo de Jerusalén. Está extraído, ya os podéis imaginar, de la gente que quiere construir el templo, el tercer templo, allí, en la explanada de las mezquitas, conocido así. Y atención a la imagen que vais a ver, porque aquí ellos nos muestran lo que tiene que ser el tercer templo, pero mirad bien, mirad bien. ¿Os fijáis en la parte inferior de esta fotografía, en el lado derecho? Se ve algo en blanco y negro. ¿Verdad que sí? Es el domo, la cúpula dorada, y por encima hay todo el templo de Jerusalén. ¿Quieren decir algo con esto? Bueno, pues mirad esta otra fotografía y lo veréis más claro aún. Y fijaos lo que han hecho en esta composición, porque esa fotografía que os he mostrado al principio de ellos, de este Instituto del Templo, utilizaron unas imágenes de hace muchos años, ya sabéis, en la Guerra de los 6 días, cuando las tropas de Israel llegan hasta ese lugar tan sagrado y mira por dónde están justo fotografiados así. ¿Pero qué han hecho ellos? Pues han puesto por detrás de esa imagen todo lo que debe ser el templo que quieren edificar. Con lo cual, ese lugar ya no será el de la mezquita, sino que será el lugar del tercer templo de Jerusalén. Y fijaos qué llegan a decir, un texto bíblico. Porque los libertadores subirán al monte de Sión para hacer juicio en el monte Esaú, y el dominio será de Hashem, o sea, de Dios. Los libertadores subirán al monte de Sión. Y ahí ellos ya recogen esto como algo que aconteció en ese momento en la Guerra de los 6 días. Y que tuvo que ver precisamente también con una situación de lo que ahora es Jordania, que también se vio implicado en todo ese asunto. ¿Y qué citan? Pues un texto que es el de Abdías, capítulo 1, versículos del 1 al 21, cuando hace toda la profecía de lo que haría las tierras de Edom, que tendrían graves problemas con el pueblo de la zona de Israel, de los judíos, de los hebreos, y que estos, después de recibir, que harían el contraataque y arrasarían. Es de lo que va Abdías 1, del 1 al 21. Ellos se lo han tomado totalmente así. Y esto, ¿qué nos debe recordar? Pues que
en Daniel, capítulo 11, versículos finales, nos dice también que plantará las tiendas de su palacio, ¿dónde? Entre los mares, en el monte glorioso y santo. O sea, entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. El monte glorioso y santo, Jerusalén, sí, pero un lugar concreto, el monte de Sión, el lugar donde deben levantar ellos, los que no están en consonancia con la verdad bíblica y nuestro Señor, quieren levantar el tercer templo de Jerusalén. Y allí habrá conflicto en esa zona de nuevo, y ellos se pondrán allí, y no solo en cuestión militar, el rey del norte, Estados Unidos, sino también el brazo espiritual que es el Vaticano. Y no debemos olvidar nunca eso, porque es el paso que va a dar pie a que Satanás aparezca haciéndose pasar por Cristo y también asentándose allí. Y durante un tiempo parecerá que hay la gran paz y empieza el milenio tan largamente esperado por tantos, por judíos y por protestantes, incluso que malinterpretan fatalmente la profecía, y también por católicos. Y caerán en el gran engaño de esa simulación de Satanás haciéndose pasar por Cristo. Pero esto les va a durar muy poco, porque se van a oponer directamente al auténtico pueblo de Dios, que seguirá guardando el sábado cuando va a ser derribado por ellos, imponiendo el domingo como día de reposo. Y los que sigan fieles a Cristo y a los mandamientos van a recibir persecución a muerte. Y esto es lo que se viene encima en muy pocos años, porque todo esto va a acontecer precisamente antes del retorno del auténtico Cristo, en 2031, en otoño, en la fiesta de tabernáculos o Sukkot, como llaman los judíos. Y todo esto va a ser un poco antes. Ya podemos prepararnos. Nos queda muy poco tiempo. Y la gente debe conocer la verdad para que vean que estos movimientos que están aconteciendo a nivel mundial no están pasando porque sí. Y la profecía nos lo decía, gracias a Dios que nos advirtió. Y os decía antes, recordad lo que estabais viendo en ese momento para la cita de Ellen White, inspirada por el Señor, que llegó a decir en 1914, que aparece en este libro recopilatorio suyo, de escritos suyos, Eventos de los Últimos Días, donde nos dice en la página 12, nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios, incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Lo escribió en el libro Profetas y Reyes. 1914. ¿Tenía razón de que esto acontecería así? ¿Vais a negarlo viendo lo que habéis visto solo hoy? Pues esperad a ver la segunda parte de esta conferencia y aún os vais a quedar más impresionados. Sobre todo cuando recordéis además lo que presentamos en el año 2006, sí, en el año 2006, y que antes un servidor había presentado ya en la Iglesia Adventista cuando aún podía predicar allí, antes de que me desfraternizaran por decir las verdades que ellos ahora no quieren reconocer, tristemente, y que están llevando a tantos a la perdición y que les están negando el mensaje al mundo, el mensaje del cuarto ángel, que tanto necesitan conocer para ser salvos. Por eso el Señor levantó este ministerio, el ministerio del cuarto ángel, para finalizar la obra que ellos ya no van a cumplir. Es triste, pero es lo que hay. Y la obra va creciendo y se va extendiendo, y llegará a todo el mundo, porque el derramamiento del Espíritu Santo lo va a propiciar sí o sí. Preparaos para la próxima conferencia. Que Dios os bendiga.